Amigas y amigos, bienvenidos a este encuentro diario con la palabra. Hoy leemos San Lucas 5 del 1 al 11, la vocación de Pedro. En aquel tiempo la gente se aglomeraba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él a orillas del lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: rema mar adentro y echen las redes para pescar. Simón contestó: Maestro, nos hemos pasado la noche intentando y no hemos pescado nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a los de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él, al ver la redada de peces que habían hecho. Y lo mismo le pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Bella experiencia o narración de la vocación de Pedro en la pluma de Lucas. Tanto en Mateo como en Marcos, este llamado es mucho más simple, sencillo, escueto. Jesús pasaba, lo vio, lo llamó y él lo siguió, no más. Aquí Lucas cuenta los detalles en una composición literaria muy bellamente elaborada. Vean ustedes, Pedro ya estaba entusiasmado con Jesús. Recuerden, en los capítulos anteriores ya le había sanado a la suegra. Él ya era de los de Jesús, no había recibido el llamado oficial. Estaban en ese conocimiento mutuo. Un día, mientras estaban ellos en su trabajo normal, parece que Pedro tenía alguna empresa pesquera o de barcas de pescado. Ya después de una jornada mala que habían tenido, estaban remendando las redes. En ese momento Jesús estaba haciendo lo suyo, que era predicar el reino de Dios. Y llegaba tanta gente a la orilla tal vez del malecón de Cafarnaúm. Jesús vio dos barcas y escogió la de Pedro. Llamativo este detalle. Y se sentó en ella. El gesto de sentarse es de enseñar la palabra, es la cátedra, es el lugar de la autoridad. Cuando terminó de enseñar, muy probablemente con autoridad, y la gente quedó fascinada con su prédica, Jesús dio otra palabra de autoridad. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús hablaba con autoridad por su doctrina y hablaba con autoridad cuando daba órdenes? Pues esta es otra de esas órdenes de autoridad de Jesús. Porque le dijo a Pedro: rema mar adentro, pesca nuevamente. Era algo absurdo, no tenía sentido. Para los hechos, pescar después del amanecer es tonto, porque los pescados ya se fueron al fondo para evitar a los depredadores. La pesca es en la madrugada. Y si en la madrugada no había peces, mucho
mucho menos a las 10, 11 de la mañana. Pero miren la actitud de Pedro. Pedro analiza los hechos y se da cuenta que ante las evidencias es imposible. Pero comienza a creer en la autoridad de la palabra de Jesús, que aún en contra de las evidencias tiene fuerza, tiene autoridad. Y lo dice: en tu nombre, por la autoridad de tu palabra, echaré las redes. Y oh sorpresa, tremenda pesca recogieron. Quedaron sorprendidos. Ante este evento, Pedro sintió su propia fragilidad. Esto es lo que los estudiosos llaman una hierofanía, una manifestación de Dios. En esta pesca milagrosa, Pedro reconoce que frente a Jesús no está ante alguien común y corriente. Jesús tiene algo especial. Jesús tiene algo de Dios que lo caracteriza, que lo llena de resplandor, de luminosidad, y es lo que siente Pedro ante él. Por eso se tira a sus pies y le dice: apártate de mí, que soy un pecador, como quien dice: no tengo acceso a ti, tú eres el santo. Jesús lo toma y le dice, y le da su llamado: desde ahora serás pescador de hombres. Este es el llamado de Jesús. Qué bonita narración, llena de dramatismo, llena de detalles. Es el paso de la amistad a la fe en su palabra, a la experiencia de que allí está Dios, y posteriormente al llamado. La vida de Pedro quedó transformada, la de Santiago y Juan también, porque ellos también, dejándolo todo, siguieron al Señor. Esta historia de Pedro también puede reflejar nuestra propia historia. Puede ser, porque si ocurrió con Pedro, también puede ocurrir contigo, ya ocurrió